Bueno, inicialmente, cordial saludo para todos. Pues vamos a dar inicio a lo que es la videoclase relacionada con Pedagogía de la Cultura Física 2. En este momento pues estamos tratando como tal el tema de la planificación, ¿sí? Más específicamente la evaluación dentro de lo que es la planificación. Sí, ya sabemos que la evaluación pues tiene un componente fundamental porque es aquel que nos va a permitir observar o medir el progreso del estudiante o el deportista en cualquiera de los dos aspectos. ¿Sí? Entonces es un componente de carácter fundamental, por ello pues es necesario conocer como tal qué es la evaluación en el contexto de carácter pedagógico, ¿sí? Cuáles son los tipos de evaluación, todo lo relacionado con lo que es la evaluación. Vamos a ver de pronto un poco, vamos a ver un poco lo que es relacionado con el CIE, las técnicas de evaluación, sí, digamos las más asimiladas de carácter global. Entonces, bueno, para el inicio vamos a empezar eh, definiendo prácticamente qué es la evaluación desde un contexto a nivel pedagógico, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros miramos lo que es la evaluación, pues de una vez creería que se nos viene a la mente darle valor a algo como tal. Sí, si nosotros miramos en el diccionario, una definición neta que dice es señalar el valor de algo, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. ¿Sí? Entonces, de forma ya sea cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Atribuirle un valor o un juicio sobre algo o alguien como tal, ¿sí? Digamos que es una definición de carácter muy global. Ya cuando nos estamos enfocando en el contexto pedagógico, ¿m? Entonces podríamos definir que la evaluación es aquel proceso educativo, ¿sí? El cual tiene como finalidad comprobar, bien sea de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con desde un inicio, ¿sí? Los objetivos propuestos desde un inicio, ¿sí? Entendiendo que la educación es un proceso sistemático, ¿sí? La cual está destinada a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de un sujeto o determinado sujeto, ¿sí? Eso podría ser una de las definiciones ya en el contexto pedagógico. Vamos a hablar también que en el contexto pedagógico también podemos mencionar que la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de una información sobre la evolución o los resultados de un estudiante o el alumno con el fin de tomar una decisión, ¿sí? Entonces podríamos estar viendo ahí una inducción a lo que es la evaluación en específico, ¿sí? Bueno, mm, viendo ya lo relacionado con bueno, continuando con este tema de la evaluación, pues a gran medida vamos a hablar primeramente de aspectos que tienen implícitos lo que es la evaluación, ¿sí? Digamos, guiando por una de las referencias que yo les brindé a ustedes, ahí nos mencionaban dos conceptos principalmente, ¿sí? Entonces, un concepto era netamente el de evaluación, que sería similar al que les he mencionado anteriormente, en donde se menciona que es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, ¿sí? Ahí podríamos mencionar que la evaluación nace con el hombre prácticamente, ¿sí? Por ello debe ser sistemática y, como se mencionaba, su objetivo es darle el valor a algo, ¿sí? Y otro concepto está el concepto de lo que es calificación y medida. ¿M? Entonces, cuando hablamos de lo que es calificación media, nos referimos a lo que es la valoración de la conducta de los estudiantes o de los alumnos, haciendo especialmente énfasis en el contexto o la calificación escolar, ¿sí? Entonces, y mencionamos que la calificación puede ser de forma tanto cualitativa o de forma cuantitativa, ¿sí? Y es un juicio de valor que nosotros emitimos o el docente emite frente a los
sobre determinada actividad y los logros a alcanzar del alumno, bien sean logros o objetivos como tal. Entonces vamos a empezar con lo que es la clasificación de la evaluación. Cuando nosotros hablamos de evaluación, nosotros hablamos de que tenemos tres tipos de evaluación a nivel global, ¿sí? Que serían los más característicos. La primera es la evaluación diagnóstica, la segunda sería la evaluación formativa y la tercera la evaluación sumativa. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de evaluación diagnóstica, es una evaluación prácticamente como su nombre lo indica, la cual nos da un juicio de valor diagnóstico. Es una evaluación que se hace de carácter inicial, ¿sí? Es para conocer en qué estado viene el estudiante o el alumno, ¿sí? Con base en ello, pues ahí ya podemos mirar cómo está, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes del alumno. ¿Sí? Un ejemplo sencillo que se puede brindar es como cuando nosotros vamos al médico. Cuando uno va al médico, ¿qué es lo que hace el médico? Hacerle a uno una evaluación diagnóstica, mirar qué síntomas tiene, ¿sí? Cómo se ha comportado la última semana, si tiene antecedentes familiares, si no tiene antecedentes familiares referente a una enfermedad y demás, darle un diagnóstico de cómo se encuentra. Esa sería la evaluación diagnóstica a nivel académico, mirar y determinar cómo viene el estudiante, ¿sí? a bueno, al grado o la clase que va a tomar en específicamente. ¿Sí? Mirar cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, sí, para ya empezar a trabajar en ello. ¿Mm? La otra clasificación grande que tenemos es una evaluación de carácter formativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una evaluación de carácter formativo, es aquella evaluación que nosotros hacemos durante el proceso educativo. ¿Sí? Ejemplo, si nosotros hablamos de un semestre, entonces hablamos que la evaluación de carácter formativa es aquella evaluación que se va realizando durante todo el semestre. No tiene una fecha de carácter estipulada, ¿sí? Y es aquella evaluación que nos ayuda a mirar y a medir en qué estado se encuentra el estudiante frente a todas las temáticas que se han desarrollado durante el periodo académico que estemos hablando. ¿Sí? Es una evaluación la cual no tiene como tal un juicio de valor para hacer una promoción o no, ¿sí? Sino únicamente es para seguir conociendo, qué pena, el estado del estudiante, en qué estado se encuentra. Un ejemplo que podríamos brindar, nosotros vimos todo lo relacionado con lo que era el currículo, ¿sí? Entonces, una evaluación formativa pudo haber sido en el momento en el que aplicamos, vamos a realizar un currículo para determinado grado, ¿sí? Con la teoría ya vista. Ahí entonces estamos mirando si hubo comprensión o no del tema, ¿m? Para mirar si se hace o no un refuerzo específico del mismo, ¿sí? Podríamos dar otro ejemplo, cuando se quiere aprender a restar. Entonces se hace la explicación y el docente mismo, listo, vamos a hacer de una serie de restas para verificar si hubo comprensión o no del tema visto. ¿Sí? Ya teniendo en claro que este tipo de evaluación no nos va a emitir un juicio de valor promocional. ¿Sí? O sea, con esto no vamos a identificar o no vamos a decir, este estudiante está apto para seguir adelante o no está apto para seguir adelante, sino únicamente vamos a mirar si el estudiante comprendió o no determinada temática y si con base en ello podemos seguir avanzando o tenemos que hacer un refuerzo. Exacto. Y la última clasificación de carácter global sería la evaluación sumativa. Ya como su nombre lo indica, hace referencia a sumar todo lo que se ha visto, ¿sí? Todo lo que se vio durante un periodo académico. Prácticamente es como lo que nosotros conocemos como la evaluación final. Esta evaluación diferencia a las otras dos, y ahí sí nos daría un juicio de valor para hacer un, para hacer un, un progreso o no en el estudiante, bueno, para mirar si hubo un progreso o no en el estudiante y para ya hacer como tal una promoción del estudiante. Sí, esto lo podemos pues abarcar en específicamente también en lo que es el deporte como tal.
Entonces la evaluación sumativa es cuando nosotros sumamos todos los temas vistos para mirar si efectivamente hubo una comprensión o no y si el estudiante se encuentra en la capacidad para ascender, bien sea de grado o nivel, como lo queramos llamar, de semestre, ¿sí? Y así poderlo promocionar como tal. Entonces estos serían los tres tipos de evaluación en carácter global. Dentro de los artículos y las referencias bibliográficas que yo les envié, ahí podíamos encontrar otros tipos de clasificación, ¿sí? En una de ellas hablaba la evaluación según su finalidad y su función, en donde podíamos ver la función formativa, que sería como les hablaba desde un inicio, la función sumativa, que fue la que les acabé de mencionar anteriormente. Aquí ya hablaba, bueno, esos serían los dos tipos de finalidad según su función. También estaba mencionando otra clasificación que sería según su extensión, ¿sí? Entonces, ahí cuando nosotros hablamos según su extensión, entonces ahí ya hacemos referencia, bueno, como su nombre lo indica, a la dimensión que tienen los alumnos, el centro educativo, del programa, etcétera, ¿sí? Entre otros aspectos, considerando ya lo que es el objeto o el objetivo de evaluar como tal, ¿sí? Entonces ahí ya podríamos clasificarla, digamos, en ese punto. Eh, sí, bueno, iría muy netamente relacionado con lo que es los centros educativos, ¿sí? Entonces ahí ya podríamos mencionar que según su extensión, mirar cuál es el tipo de evaluación que vamos a aplicar, cuáles son, en qué periodos lo vamos a aplicar como tal la evaluación y para qué nos va a servir ese tipo de evaluación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos lo que es la evaluación según su extensión, pues prácticamente conocemos lo que se conoce como evaluación parcial, ¿sí? En donde nosotros tenemos una fecha estipulada para realizar ese tipo de evaluación parcial, ¿sí? Para que nos brinde un valor sobre el aprendizaje de determinado estudiante o individuo. ¿M? Para mirar el rendimiento de los estudiantes, si ha habido o no comprensión, pero como se mencionaba, pues la institución es la encargada de mirar en qué momento realizar específicamente y cuál sería el periodo de extensión que es lo que hace referencia para realizarla. ¿Sí? Por ejemplo, en la universidad se realiza un parcial cada cierre de corte por lo general, ¿sí? Pero cada docente puede estar realizando lo que son los determinados quizzes, en donde nos puede dar, no sé, un quiz cada 2 sesiones de clase, en donde nos da un juicio de valor referente a la promoción del, no, en este caso no sería promoción del estudiante, sino del conocimiento que está adquiriendo el estudiante. Entonces tenemos otro tipo de clasificación que es según los agentes, ¿sí? Según los agentes evaluadores. Cuando hablamos de agentes evaluadores, hablamos de lo que es la evaluación interna, la autoevaluación, la coevaluación y lo que es la evaluación externa como tal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación interna, es la evaluación que se hace dentro de los mismos integrantes de determinada institución académica. ¿Sí? Es, por ejemplo, la evaluación que los estudiantes le realizan a los profesores en el momento de clasificar, de calificar su trabajo como tal. ¿Sí? Ya cuando hablamos de autoevaluación, como su nombre lo dice, es la evaluación que hace su propio individuo, en este caso hagamos referencia a lo que son estudiantes o alumnos, de el rendimiento como tal que ellos tienen y el avance que han tenido específicamente, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es la heteroevaluación, en donde ya estaríamos hablando del mismo grupo de estudiantes, del mismo grupo de alumnos, pero ahí ya es un compañero el cual me hace la evaluación a mí, ¿sí? Haciendo referencia a que yo sea